El caracol de Morón que murió matancero. Esta es la triste historia del caracol de Morón. Un paso fugaz de una vida vivida muy deprisa, llena de experiencias mágicas y magos experimentales. No es una historia más, es una historia justa. Ni más ni menos que un correcto transitar de un brillante estela plasmada en el asfalto que promete no guardar para siempre la experiencia del blando animal. Según los antiguos libros de los indios querandíes, érase una vez un gran molusco con caparazón y pie carnoso que decidió ir por más y empacó a una cabra para luego emprender un viaje emancipador de cuernitos sensibles que cambiaría la historia del mismísimo conurbano bonaerense. Era un martes 20 de junio cuando a las 15 horas sonó el campanario de la Catedral de los Suspiros de Monja, emplazada sobre el camino fundado por Carlos Slim. Así se dio inicio a una nueva celebración mística en la cual el líder espiritual decidió contar sus orígenes a sus fieles. Y a los infieles también, ya que al fin y al cabo sería a los que más limosna les haría poner para beneplácito del gran señor, que posteriormente sería inspiración de un tema musical de los Auténticos Decadentes. Monseñor Agapito, de la arquidiócesis de Bérgamo, Italia, llegó al país hacia los años 80 para encabezar la toma de tierras que daría origen al popular barrio San Pete, donde construyó un complejo habitacional y que vendió a grandes celebridades de la talla de Wanda Naranja y Florencia Preñada. Monseñor Agapito había tenido una infancia dura. Que lo marcaría para siempre. Sin embargo, pudo salir adelante y además de los hábitos poco pulcros que tenía, tomó los hábitos ministeriales y se deformó en la escuela de Palo Alto, recibiéndose de diseñador gráfico y doctorándose más tarde con su gran obra creada a partir de la inclusión de la tipografía justamente de Palo Alto para personas enanas. Este hecho le valió varios galardones regionales y hasta una frustrada postulación para el premio No Vean al Pez, que se lo llevó ese año el oráculo de Bastón Blanco por su incursión en la tecnología análogo digital de estimulación pretoriana para murciélagos asustados. Monseñor Agapito rápidamente hizo amistades en la zona y era de frecuentar encuentros clandestinos del cual participaban don Gregorio de la Ferrera y Mauricio González Catán, con quien les divertía mucho hablar de topos. Los encuentros siempre se daban en el castillo de Rafael, y aunque al principio de cada reunión se le rezaba a San Justo, todo siempre terminaba en un escándalo. Isidro, el Casanova del pueblo, no era invitado, ya que se lo acusaba de ser muy creído, y prefería la lengua portuguesa a las tradiciones italo-españolas de los habituales reunientes. En medio de la extensa homilía, que procuraba no terminar, Monseñor Agapito, hasta que todos estén dormidos, con un rápido movimiento hizo su estelar irrupción el caracol de Morón, que no tardó en expresar su petición. Disculpe, maestro, pero ¿dónde mierda queda la famosa tercera carretera del oeste? Muy enojado por el desparpajo y la falta de respeto, Agapito lo llamó por teléfono a Nicolás y lo mandó a la mierda, para luego responder muy amablemente al señor Caracol. ¿Ve aquel cartel que dice el parripollo del cocodrilo travesaño? Sí, respondió efusivamente el molusco. Perfecto, entonces descartamos que sea ciego. Se tranquilizó el hombre de la fe y continuó. Siga derecho, la segunda estrella, todo recto hasta el amanecer. Y si sigue vivo, su destino lo esperará exactamente en el kilómetro indicado. Sin embargo, el monseñor le advirtió. Tenga cuidado de no ir muy rápido, que está lleno de fotomultas. El caracol asintió con la cabeza al tiempo que mostraba un hermoso disco compacto que adornaba su retaguardia para evitar las elevadas multas que amenazaban sus ansias de darle un sentido a su vertiginosa vida. Y se marchó y a su viaje lo llamó Libertad. El camino no fue sencillo, siguiendo a la brújula de Jacques Desparramo, y don Caracol tuvo algunos desvíos en su incesante búsqueda de un por llegar que calme a su ansiedad taladrante. Así fue como en un despiste arribó al barrio Las Antenas y allí le contaron un cruel pero tierna historia. Se dice que allí fue donde asesinaron al Chapulín Colorado. De hecho, yace su cabeza petrificada en el centro, con sus antenitas de vinil, como un monumento al héroe del barrio. El mártir popular fue ultimado en la toma de tierras mientras resistía los ataques de los cabezas de tortúfoles para quedarse con las tierras y repartirlas para los vecinos del barrio. Sin embargo, no fue tan así lo que sucedió. Pero como dice el dicho, no permitas que la verdad arruine una buena historia. No será contado jamás, pero en realidad
mataron no fue al Chapulín Colorado, sino al doble de riesgo bastante destenido que se parecía más al Pink Ranger que al mexicano Salvador. Al petrificarse, el cuerpo no pudo ser identificado acabadamente y la parcialidad deseada escribió uno de los grandes mitos matanceros. Más adelante en su recorrido, medio perdido, el Caracol de Morón conoció a Villa Madera antes de que cambie de género y se autoperciba Madero. Tras ver los tapiales de una ventana y sobrevivir a la villa de Celina, la que te empoma en la colina, se tomó un descanso en el bar de Aldo Bonsai. Un viejo encorvado, inmigrante vasco, quien como tantos en esa época sufrió las penurias de ser mal anotado en el registro civil al bajar del barco Gidonte proveniente de la península ibérica. Aldo nunca superó la lejanía y añoraba a su amada oveja sin queja, con quien había formado una hermosa familia de bonziovejos a quienes no volvió a ver jamás. Y así optó por recluirse en la nostalgia y fundar una pequeña localidad de pocas gentes en medio de muchedumbres votantes y punteros de la abundancia rodante. Más adelante, en su safari matancero, el Caracol atravesó fugazmente otra villa alcanzando un récord de 0,3 micrómetros por segundo francés. Se sintió muy discriminado en la zona porque la gente de ahí se creían verdaderamente insuperables. Al ver a la fauna silvestre, entendió por qué la gente de la tablada eran apodados como niculetas. Y si bien sintió que evitaba pasar por la ciudad, llegó a las lomas del Mirador, donde se encontraban los seres más depravados que practicaban a diestra y siniestra el bellourismo porcino. A Lomas del Millón solo entraba gente con más de 1 millón de algo. No solo se refería a dinero, sino que podía ser 1 millón de cualquier cosa, como 1 millón de mocos, 1 millón de pálfilos silbantes. Alto problema sucedió cuando se instaló la familia de la nena con más de 1 millón de piojos y todos llevaban el apellido López. Aunque había escuchado por ahí que la reunión era en la Tanga de Ramos, el Caracol de Morón prefirió pasar por la esquina del cementerio central y preguntó a Frenche Beruti por dónde seguir. Pero ante la negativa acudió a Luz Uriaga, que lloraban una gran pérdida, aunque curiosamente no llevaban ni ramos ni mejillas al entierro, pero supieron encaminar al acorazado Blanduzco. En el barrio Umpalumpa de Villa Constructora recargó energía comiendo un cachunfo saltarín cerca de la rotonda donde se cruzan la banda ancha vehicular con la tan ansiada tercera carretera del oeste profundizado. Los kilómetros lo esperaban clavados al lado del Guarray. Más adelante fue testigo inocular del homicidio por la espalda del forajido del oeste, Jesse James, aunque se negó a prestar declaración, aduciendo que fue todo muy rápido y los vidrios polarizados de su caparazón le impedían identificar con claridad al agresor. Desde lejos saludó a Mariano, que estaba fundando el autorreferencial Barrio Pelufo, abrazó al chino que le puso el palo fundacional a Villa Palito, pasó por una cancha donde todos ligaban y aunque le ofrecieron venderle oro verde, en cada parada la rotonda le dio esperanza al ver al virrey del virreinato de Los Pinos que resuraba una sandía mientras cantaba una canción muda. El virrey miró fijamente al Caracol y le dijo: «Te pasaste, pelotudo». A esta altura, el viaje, el Caracol de Morón pensó que nunca iba a llegar a su destino y se arrojó al arroyo de las víboras para acabar con su vida, pero poca fue su suerte, ya que eran serpientes petrificadas por la contaminación del Mackenzie, y no se quedó otra que retomar el viaje en sentido contrario, justo en ese punto donde las ganas le tocan el culo a la desolación. La candente luz del puente, casi 30, lo llenó de pasión y aceleró con todas sus fuerzas, dejando el alma, vida, corazón y una cantidad de baba inconmensurable que revivó a todas las víboras del arroyo. La paz lo inundó y las trabas que sorteó valieron la pena, sobre todo para los ganadores del sorteo. En un pintoresco puesto de mosqueta se ganaba la vida ni más ni menos que el mismísimo Cocodrilo Travesaño. A esta altura al Caracol poco le importaba si este era un Don Juan, si estaba en la Loma del Orten o si era el 17 de marzo o el 20 de enero. Al ver llegar al cansado molusco, un gran sentimiento invadió al reptil, que frenó el jugoso y empobrecedor juego de pelotudos que se creen Nostradamus al costado de la vía y acudió a su encuentro. Lo miró a las antenas y ante su tierna quietud se lo comió sin dudar. Se armó un revuelo total, el sindicato de caracoles se abalanzó contra el Cocodrilo, quien tuvo que tomarse el primer tren con destino a la ciudad capital y acabó en Pompeya, donde reinició su juego lejos ya de las tierras matanceras. Aunque de triste final, la historia del Caracol de Morón dejó un legado. En la independencia, la muerte se encuentra con un sentido último y bien acabado. Desde entonces, se dio por nombre a estas tierras La Matanza, en homenaje al mártir molusco que dio su vida, vaya Dios a saber por qué razón. Qué profundo, ¿eh?